¿Cómo está, doctor? Belén y Emanuel los saludan desde Córdoba Noticias. Hola, qué gusto de saludarlos, un gran placer. El gusto es para nosotros, doctor. Bueno, primero consultarle para contextualizar a la gente en qué contexto se da esta jugada, esta especie de estrategia que ha llevado a cabo Cristina Fernández y en qué la beneficia. A mí me parece que lo primero que hay que explicarle a la ciudadanía es en qué consiste el Consejo de la Magistratura. Para eso hay que tener presente lo siguiente. En la anterior Constitución, la histórica, sancionada en 1853, la designación de jueces era por el presidente con acuerdo del Senado. Es decir, había una enorme influencia de la política. Y para la remoción de jueces ocurría lo mismo. El procedimiento era el juicio político, donde acusaba la Cámara de Diputados y juzgaba el Senado. Para impedir tanta presencia de la política en la justicia, se incorporó en la gran reforma constitucional de 1994 el Consejo de la Magistratura. ¿Cuáles son sus funciones? En primer lugar, hacer concursos de antecedentes y oposición para lograr la mejor calidad de jueces que van al final a una terna por el orden de antecedentes, dentro de la cual el presidente elige un candidato y lo manda para su aprobación por el Senado. En segundo lugar, con respecto al procedimiento de los temas disciplinarios y de la remoción de los jueces, acá el Consejo de la Magistratura puede llegar a suspender a un juez y se lo sujeta a un juicio ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Además, se le otorgan al Consejo de la Magistratura las facultades reglamentarias de la Administración de Justicia y también las vinculadas a la administración financiera del Poder Judicial. ¿Qué fue lo que ocurrió en la Convención Constituyente? El objetivo era muy claro y para asegurar esta despolitización de la justicia, el Consejo tenía que ser integrado por 4 estamentos: jueces, abogados, representantes de la soberanía popular, esencialmente del Congreso, y además un representante de los académicos. Pero como no nos pudimos poner de acuerdo sobre el número de integrantes del Consejo, eso quedó diferido a las leyes reglamentarias. La primera ley reglamentaria fue sancionada en 1997 y se llegó a 20 miembros para alcanzar ese equilibrio. Pero ¿qué ocurrió? En el 2006, por iniciativa de Fernández de Kirchner, se redujo el número de 20 a 13, dándole un predominio al sector político. Inmediatamente fue acusada la inconstitucionalidad de esta ley por parte de las 2 academias nacionales de Derecho de Buenos Aires y de Córdoba. Y el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires planteó una inconstitucionalidad que 15 años después sería así declarada por la Corte Suprema de Justicia en el fallo de diciembre de 2021. ¿Qué dijo ese fallo? Que en 120 días el Congreso podía dictar una nueva ley de acuerdo a lo establecido en el artículo 114 de la Constitución Nacional. Pero además de eso, había que, si eso no se lograba, volver a la integración de 20 miembros, para lo cual había que elegir 7 nuevos miembros sobre los 13 actuales. Sí. Fueron elegidos por los abogados 2 abogadas, por las juezas una nueva jueza, por los académicos una nueva académica, respecto a cuestiones de género, por eso fueron 4 mujeres, y asumió la presidencia del Consejo, como lo decía esa ley de 1997, el presidente de la Corte, el doctor Rosati. Entonces, ¿qué quedaba? La designación
de los representantes, como bien se acaba de decir aquí, de la segunda minoría de cada una de las cámaras, de diputados y de senadores. Y acá hay que hacer una distinción. En diputados, Sergio Massa aceptó lo que dice la Constitución y lo que ordenaba el fallo de la Corte, además de esa ley de 1997, y designó a la segunda minoría, a la diputada Roxana Reyes del radicalismo. Pero en cambio, en el Senado, sorpresivamente, se dividió el bloque de la mayoría para crear de manera ficticia una segunda minoría y de manera tramposa se ha violado la Constitución en distintos aspectos. Se ha violado el artículo 114, obviamente, de lo que cómo tiene que integrarse el Consejo de la Magistratura. Se ha violado la ley que hablaba en definitiva de 4 representantes, 2 por la mayoría, y los otros 2, uno de la primera minoría y otro de la segunda minoría. De tal manera que es muy evidente que esta división, que ha sido sorpresiva y posterior al vencimiento del plazo, es una trampa para lograr un lugar más de consejero para el oficialismo, que ahora va a tener 3 representantes y solo uno de la minoría, que es la senadora Jacopo de Jujuy. Así que, en definitiva, esta situación escandalosa, que ahora está judicializada, sigue a otra jugada previa que ustedes ya conocen, porque un diputado del kirchnerismo se presentó ante el Juzgado Federal de Paraná para lograr una medida cautelar que impida a los presidentes de ambas cámaras cumplir con el fallo de la Corte. Esto, que no ha tenido precedentes, fue dejado rápidamente de lado por la Corte Suprema, que en cumplimiento de su propio fallo ya ha procedido a tomar juramento a los otros miembros del Consejo de la Magistratura. Así que, en definitiva, esto es lo que ha ocurrido, y frente a la pregunta central sobre si esto afecta a la institucionalidad del país, no hay ninguna duda de ningún tipo que esto lo único que muestra es la muy baja calidad institucional que tiene la Argentina. Acá son sistemáticas las violaciones de la Constitución. En este tema es muy claro lo que dice la Constitución y el espíritu que tuvimos los constituyentes al introducir esta nueva figura muy importante para el Poder Judicial, y también es muy evidente el manoseo que se hace de las instituciones, lo cual obviamente es muy grave para el país. Se entiende. Doctor, lo escuchaba claramente a usted cuando hablaba de una nueva violación a lo que sería el poder constitucional, y por ahí la gente del otro lado se está preguntando, bueno, esto ya ha pasado en diferentes ámbitos, en diferentes puntos. ¿Puede llegar a quedar en la nada? Y lo otro que le consulto, el factor fundamental que lo hemos escuchado hablar también es Luis Juez a través de su reclamo. ¿Va a quedar en la nada también eso o van a poder apelar a lo que él dijo? Él ya presentó ante el Poder Judicial una impugnación solicitando al juez, técnicamente se llama un juez de ejecución de sentencia, que se designe, que se declare nula esa designación del senador Doñate, porque el lugar le corresponde en efecto a Luis Juez. No hay ninguna duda que le corresponde a Juez. Así que, en definitiva, no sabemos qué va a resolver este juez. De todas maneras, lo que sí es evidente es que se va a cumplir el fallo de la Corte y ha empezado a funcionar el nuevo Consejo de la Magistratura. Doctor. Pero también hay que tener presente que cuando uno ve cómo ha quedado integrado el nuevo Consejo, fácilmente se da cuenta que no tienen 2/3 de votos para ninguna de las fuerzas ahí para llegar a tomar las decisiones más importantes, que es proponer nuevos jueces o decidir la remoción de jueces. Justamente, así que, en definitiva,
Justamente si eso va mi pregunta, doctor, porque ¿quién mejor que usted, que además es profesor de Derecho, para explicarle a la gente qué está pasando en Argentina, cómo podemos hacer para controlar esta situación? Porque vemos todo el tiempo que el Ejecutivo se mete en el Poder Legislativo, por ejemplo, a través de los DNU, vemos que se mete en la justicia a través de estas instancias. ¿Qué se puede hacer para controlar esta situación? La única posibilidad que tenemos es, en primer lugar, tomar conciencia de la situación, cosa que no es común. Yo he dirigido encuestas de cultura constitucional y el porcentaje de gente que desconoce la Constitución es muy elevado, lo cual revela que no hay una verdadera cultura democrática en el país y que hace falta mucho más educación cívica y democrática. En segundo lugar, la única posibilidad que la Argentina tiene para dejar la situación de decadencia en que se encuentra es aferrarse al cumplimiento de la Constitución, que es el gran proyecto político de los argentinos. En tercer lugar, evidentemente que es el Poder Judicial el que frente a situaciones de violación tan ostensibles es el que puede dar las soluciones. Por ejemplo, tardíamente, eso no hay ninguna duda, la Corte actuó, porque fíjense que frente a esa reglamentación inconstitucional pasaron 15 años hasta que se declaró la inconstitucionalidad de esa ley 26.080. Así que, en definitiva, es muy importante entender el valor de la independencia del Poder Judicial y el valor que tienen las instituciones. Si nosotros no logramos que funcione bien el sistema republicano, democrático, con división y equilibrio de los poderes, vamos a seguir en situaciones tan penosas y tan tristes como la que estamos viviendo en este momento bajo el punto de vista institucional. Clarísimo, doctor. Muchísimas gracias por estos minutos en Córdoba Noticias y por ser siempre tan preciso. Le agradezco muchísimo esta posibilidad. Muchas gracias a usted.